Nuestra primera entrevistada. Se trata de Sandra Cruz Nina, ella es viceministra de Educación Alternativa y Especial, a quien la saludamos desde La Razón Radio. Viceministra, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto estar en La Razón Radio y aquí compartir con Rubén y Marco. Gracias. Aquí Rubén saludándola y también con mi compañero Marco Ibáñez. Viceministra, a ver, para el contexto, para nuestra audiencia, durante casi 2 semanas, el magisterio urbano se ha movilizado en el país demandando ítems y presupuesto para la educación. Nada más que al comenzar las clases de este año. Llamaron la atención estas manifestaciones y consiguientemente bloquearon, marcharon, se enfrentaron a la policía, recibieron balines, recibieron gases, intentaron dialogar, se retiraron del diálogo. Finalmente el viernes hubo diálogo y solución al conflicto, y la solución pasa por la otorgación de más ítems para el magisterio urbano. Por favor, nos puede detallar, viceministra, en qué consiste esta atención al pliego de los maestros de parte del gobierno y la solución, ojalá, definitiva del conflicto. Bueno, sí, el día viernes ya llegamos a acuerdos con la Confederación Urbana, con quienes teníamos todavía el conflicto. Se ha trabajado o se ha visto la parte de la asignación de los ítems correspondientes, también sobre el déficit histórico que tenemos y la optimización de ítems y reordenamiento también, ¿no? Porque ellos mismos también en coordinación con los técnicos del ministerio, nosotros tenemos algunas evidencias donde es necesario hacer una optimización. No es lo mismo pasar con 30, 40 o 45 estudiantes que pasar con pocos, ¿no? Entonces, en función a aquello también, lo de la optimización de los ítems se quedó también en el acta de reunión que hemos firmado. La cuestión de las horas de física química, trabajar en las mesas en esta semana, lo que es la nivelación de horas ahí para física química, para el área técnica de educación alternativa, son algunos puntos con los cuales hemos cerrado un acta de acuerdos. Esto para viabilizar las clases presenciales, que una vez ya teniendo el acuerdo, ya más antes teníamos el acuerdo ya con la Confederación Rural de Maestros, ahora con ellos, entonces tenemos las clases presenciales. ¿En qué consiste la solución a este conflicto, viceministra? ¿Cuántos ítems se les ha otorgado a los trabajadores de la educación del área urbana? ¿En qué va a consistir esta optimización de ítems y de horas de trabajo y la solución al déficit histórico? Decíamos el otro día en entrevista precisamente con los dirigentes de que ni en 2019 ni 20, especialmente en el 20, no se solucionó. Hubo ahí un desfase, un sesgo, porque ese año ni un ítem, 0 ítems hubo, entonces eso ha generado un desfase histórico. Viceministra. Sí, evidentemente, ahora esta gestión, precisamente hemos visto cómo desde la presidencia se ha priorizado a educación y salud. Entonces, en educación, de acuerdo a los convenios que hemos legado con la Confederación Urbana, se tiene un total de 10.560 horas asignadas y además 2.000 horas más, ¿no? Que esto va a ir, digamos, por fases a desarrollarse. Algunas ya se van a ejecutar en este mes y otras a partir del mes de abril, ¿no? Esa es la propuesta que se tiene de trabajar y dar la asignación de estas horas. ¿En qué consiste Eh, esa asignación? ¿En qué consiste? ¿Por qué se habla de horas? bueno, estas horas van a ir asignadas a maestros. Tenemos un sistema. Una vez que ya con las confederaciones y el estudio que se haga con el sistema CIE y sistemas del ministerio, también con
los datos que se tiene en las distritales, las direcciones departamentales, subdirecciones y distritales, se va a priorizar algunos maestros que están trabajando con carga que no es remunerada o tal vez con otras instancias que están cubriendo esa carga horaria. Entonces, esos casos se va a priorizar para poderles asignar las horas que corresponden, ¿no? Ahora, en el caso de los ítems, ¿cómo se ha resuelto eso? Por eso, la distribución de los ítems está de acuerdo a igual número de horas, pero ya cada dirección distrital, acá en el ministerio se va a hacer mesas de trabajo para ubicar en qué lugares y qué maestros van a ser beneficiados, haciendo un análisis en sistemas también y constatar aquello. De acuerdo a eso se saca compulsa o en este caso de las nivelaciones se les asigna de una forma de nivelación, pero mediante sistemas haciendo un estudio al respecto. ¿Y la optimización de carga horaria, en qué consiste? La optimización también, tanto las confederaciones, federaciones, nos van a ayudar a visibilizar dónde hay unidades o centros de educación quienes no tienen, digamos, la estadística correspondiente, ¿no? Donde están trabajando con pocos estudiantes o visibilizar de qué forma podemos optimizar en el mismo distrito. eh, de esta forma, identificando esos casos, se va a hacer este trabajo. Viceministra, dos consultas. La primera, entendemos que hay un acuerdo. Este acuerdo garantiza las clases presenciales en el sector de la educación nacional. Y la segunda es, se están conformando mesas. ¿Cuándo inicia su trabajo y qué temas se van a tratar en estas mesas? Bueno, sí, se garantiza las clases presenciales en todo el territorio nacional, puesto que ya hemos llegado a acuerdos con las confederaciones y por consiguiente las federaciones respectivas. Las mesas de trabajo, precisamente, ya esta semana se empieza y tenemos ahí que trabajar la asignación de ítems para física química, nivelaciones y también la parte de la optimización y reordenamiento, ¿no? También había temas dentro de esos pedidos de los maestros en cuanto a estabilidad, el tema sindical y el incremento salarial, seguramente. Sí, sobre el incremento salarial ya en presupuesto se trabaja ya con todas las dos confederaciones, con la Junta Nacional, con la COP, con otras instancias más, ¿no? Es ya un trabajo más grande en esta parte, pero ahora lo que sí nos corresponde como educación son estos temas específicos. Perfecto. Ahora, en adelante, seguramente la normalidad de las clases va a caracterizarse precisamente por el funcionamiento de estos acuerdos y las resoluciones que vayan a emanar estas comisiones, estas mesas de trabajo. ¿Ha sido dificultada la continuidad de las clases durante estos conflictos, viceministra? Sí, de alguna forma, pero también hemos tenido datos que la mayor parte han continuado las clases, ¿no? Solamente en las capitales, en las ciudades, es donde no pasaron clases el viernes. Ahora, ¿no ha afectado en el calendario de los 200 días hábiles estos bloqueos, estas movilizaciones? En el acuerdo está que puedan reponer aquellas unidades educativas y centros que han acatado este paro para evitarse cualquier sanción, puedan reponer ellos ese día. O sea que no habrá sanciones, sino reposición de días no trabajados. Así es. Viceministra, hemos sabido que el Ministerio de Educación tiene reportes de ya clases presenciales casi al 100% en el país. ¿Nos puede contar detalles, por favor?
Sí, hoy vamos a tener mayor detalle en el transcurrir de, bueno, tenemos clases inclusive en la noche, ¿no? Un reporte más actualizado lo vamos a tener mañana nosotros, pero sí hemos estado alcanzando, ¿no? Entre, como son dos subsistemas, hemos alcanzado hasta el 93, 94, 95%, o sea, por día tenemos reportes, pero mañana vamos a tener un dato más real en el sentido de que las clases también son 3 turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche. ¿Qué dificultades encuentra el Ministerio de Educación para la plena asistencia presencial de los estudiantes a las unidades educativas? Bueno, algunas dificultades, sobre todo en lo que es la infraestructura, donde los lugares donde no han asistido a clases estaban en la modalidad a distancia, de alguna forma se ha deteriorado, ¿no? Y de aquello se está haciendo las gestiones, se están haciendo los directores, sobre todo los que ven de cerca esta realidad, están haciendo las gestiones correspondientes al respecto. La pasada semana se ha conocido una información desde Santa Cruz que existen unidades educativas que están pasando clases, pero al aire libre. El Ministerio de Educación ha tomado conocimiento de esto. ¿Qué acciones van a llevar adelante? Porque al parecer los gobiernos subnacionales no están cumpliendo su compromiso de cuidar la infraestructura, adecuarla y todo ello. Sí, nos están llegando, ¿no? Esos datos y nosotros tenemos el centro de contactos. Ahí es donde precisamente esta mañana nos informaron al respecto y vamos a tomar las medidas correspondientes, con la coordinación sobre todo, ¿no? Como es a nivel nacional, necesitamos hacer la coordinación directa, direcciones departamentales, distritales, municipios, para ver estos aspectos que son delicados. Ahora, respecto a la vacunación en los estudiantes, ¿cuánto porcentaje se ha cubierto? ¿Tienen algún reporte? Sí, acá tengo un reporte del viernes, hoy nos va a llegar ya hasta mediodía. Vemos que está avanzando, ¿no? En cuanto a la población de estudiantes de 5 a 11 años, en la primera dosis tenemos 42,7. De 12 a 17 años de edad, un 54% en la primera dosis. Población de 18 años y más, porque nosotros atendemos también adultos, tenemos en la primera dosis 71,7%, ¿no? Estamos haciendo un seguimiento y vemos que va avanzando de a poco con los niños más pequeños, pero también vemos que hay avance En el caso, paulatino. en el Ujú. caso del magisterio, En el caso del personal docente y administrativo, ya tenemos datos más. En la primera dosis, 92%. En la segunda dosis tenemos un 86% y en refuerzo 26,7%. Ahí tenemos mayor parte de la estadística. Si bien no es obligatorio, eh, pero estamos viendo que sí están asistiendo a los centros de vacuna paulatinamente. ¿Qué pasa en el área rural? ¿Se tiene algunos datos? Bueno, estos datos son generales que Ah, di a nivel nacional, entonces ahí contemplan también esos aspectos del área urbana y del área rural. muy bien, viceministra, le agradecemos su tiempo con nuestra transmisión digital. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta otra Hasta oportunidad. otra oportunidad. gracias, viceministra. Era la viceministra Sandra Cruz Nina. Ella es viceministra de Educación Alternativa y Especial. El acuerdo consiste por lo menos la dotación de más ítems, la provisión de más de 2.000 horas. Esto técnicamente, ¿qué significa? Hacer que los docentes no tengan que trabajar de más y esas horas sean dispuestas para el trabajo de otros nuevos ítems, de otros nuevos profesores. Y lo importante, ¿no? Tras la firma del acuerdo, están garantizadas las clases presenciales, ¿no? Así En es. todo el país. Y la optimización de la gestión de la carga horaria. ¿Qué significa esto? Hay unidades educativas en las que
pasan clases un docente con 3, 4, 5 estudiantes y un docente con 45 estudiantes. Entonces hay que equilibrar esa carga, ¿no? Sí, sí. Hay que hacer que el docente sea más eficiente y trabaje para más estudiantes. Van a hacer una evaluación con el trabajo y apoyo de la Confederación, decía la viceministra. Está garantizada la disposición de clases durante 200 días hábiles, no se ha alterado, dice. En el caso de los conflictos, hubo días en que no trabajaron algunas unidades educativas, los maestros se han comprometido a reponer esos días y así evitar sanciones. Y también esta semana se van a instalar las mesas de trabajo para analizar varios temas. Mañana, otros, ¿no? Mañana habrá un reporte acerca de cuánto porcentaje de la población estudiantil asiste a clases de manera presencial.